Carla Escobar. Escobar. A ver, haga usted Schulz, así lo hace. Eso, muy bien. Carla, bienvenida. Buenos días. Hola Carlita, ¿cómo le va? Buenos días. Ramiro, Javier, Daniel, ¿cómo están? Primero felicitarlos, me encanta la cabina, me encantan las nuevas oficinas de la radio. Es suya también. Qué buen gusto. Segundo, decirles que suscribo absolutamente cada una de las palabras de Ramiro. Realmente, yo llego un poco más atrás, antes de que ingrese el invitado. ¿Por qué no pensar que AMLO hizo esto premeditadamente para que el Ecuador tenga una reacción como la que se tuvo y él automáticamente otorgar el asilo y buscar como... Porque un hombre que está 4 meses de irse también de la presidencia de su país, arriesgarse después de tantos meses a hablar del Ecuador y del caso de Villavicencio, me suena que fue armado todo, ¿no? Carla, qué buen punto que pones. Puede ser que haya sido intencional. Hay una acción. Detrás del correísmo hay mentes estratégicas. Y no solo eso, sino que vemos una presidencia que es muy reactiva. Muy reactiva. Ya nos hemos dado cuenta de algunos casos que reacciona y quizás mordió el anzuelo. Permíteme, Carla, luego de que ya te has incorporado, gracias. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, el ex asambleísta, doctor Ricardo Vanegas, con quien vamos precisamente a seguir conversando sobre este impasse entre el gobierno de México y de Ecuador. Doctor, buenos días, gracias por estar en diálogo. Buenos días, gracias por la entrevista y saludos a todos ustedes. Gracias. Doctor, sin duda es una situación y hechos que no tienen precedentes en la historia del país. De hecho, recuerdo mucho un expresidente de la República que hablaba sobre la injerencia de ciertos países en Latinoamérica y promulgaba una doctrina precisamente de la autodeterminación de los pueblos. Estoy hablando del doctor Jaime Roldós, presidente de la República. Una doctrina que intentó establecer en toda Latinoamérica para resguardar los intereses de cada uno de los países. Esa doctrina se rompió, de cierta forma, con un intervencionismo de México, como lo decía Ramiro Cepeda, y yo suscribo, porque es verdad, un presidente que hablaba de algo interno, de algo doloroso del país, un presidente que ha reaccionado y allí están las consecuencias. Ahora, de cara a lo que se viene, ¿cuáles van a ser los hechos que el ciudadano tiene que considerar en esto del rompimiento de relaciones entre Ecuador y México? A ver, yo quisiera poner el siguiente contexto, ¿no? Todo país tiene un sistema jurídico interno. Y aquí en el Ecuador, cuando tú violas la ley, tienes que recibir una pena. Pero todo país también tiene que cumplir con un sistema jurídico internacional, porque eres parte de una comunidad. Y si violas una norma, vas a recibir alguna sanción. Hago esta posición porque evidentemente este problema diplomático nace de 2 errores. El primero, que el presidente de México concede un asilo a quien tiene 2 sentencias ejecutoriadas en el Ecuador. Y el segundo, que el presidente ecuatoriano decide ingresar violentamente a la Embajada de México en Ecuador. Son 2 hechos. Claro, son acciones políticas, porque el presidente Noboa, a lo mejor con esta medida, lo que está diciendo es: yo estoy combatiendo contra la corrupción y no voy a permitir que ninguna persona que sea delincuente y esté sentenciada no cumpla con su pena. Eso puede traerle un respaldo político interno conducente a ganar la consulta popular. Y al mismo tiempo la invasión a la embajada va a repercutir en las elecciones presidenciales que hay en México, donde ayer acá hubo un debate presidencial y todos los candidatos rechazaron la manera como se ingresó violentamente a la embajada mexicana. Y seguramente la candidata que auspicia el presidente López Obrador es la que va a resultar ganadora de estas elecciones. Las acciones que realizan los presidentes siempre tienen un objetivo político. Las consecuencias ya vienen para ver. He escuchado, he leído que dicen que en las redes sociales hay mucho respaldo al presidente Noboa.
Pero eso lo vamos a ver el día 21 de este mes, cuando se vote. Están todos de acuerdo, porque lo que sí estamos claros ahora es que un gobierno que ha tenido aliados no deseados sobre pretexto de la gobernabilidad y que han sido ahora sí develados como que están vinculados a actos de corrupción y con la narcopolítica, que es lo que nosotros decíamos desde la Asamblea Nacional, él se ha separado, se ha divorciado de uno de sus aliados. Pero ahora va a tener una oposición violenta. Ahora sí los correístas van a hacerle una oposición violenta como se le hicieron en su momento al presidente Lasso. Con la diferencia que Lasso nunca pactó con los correístas y los socialcristianos. Y falta definir si ese matrimonio, esa unión de hecho, esos amoríos que tiene el presidente Noboa con los socialcristianos se mantiene o no. Porque a la larga hay una unión mucho más consolidada y fuerte entre los correístas y los socialcristianos que entre los socialcristianos y Noboa. Eso es lo que vamos a ver a partir de hoy, en que va a empezar la presencia de los políticos, ¿no? Bien, Carla Escobar continúa con la entrevista, doctor. Doctor Vanegas, buenos días. Buenos días. Este impasse diplomático que hemos tenido, muchos países se han hecho eco, pero todos incitan allá a restaurar las relaciones inmediatamente. La posibilidad de restaurarlas, por así decirlo, inmediatamente, ¿usted las ve desde su punto de vista jurídico y político cercanas o usted ve que esto puede agravarse y terminar con consecuencias fatales, sobre todo para los ecuatorianos que radican en México? Eso va a ser imposible, porque si gana las elecciones la candidata de López Obrador, que aquí está muy fuerte, le digo porque estoy en México, eso no va a pasar. Tú no te puedes sentar a negociar o a restablecer negociaciones o conversaciones con quien te invadió tu casa. Tanto así que el gobierno mexicano ha sacado a todo su personal diplomático y ha cerrado la embajada. Ellos han cortado las relaciones con Ecuador. Y acá en México, la embajada y el consulado del Ecuador en México, que quedan en el mismo edificio, está vallado y no hay nadie, pues ahí no se ve nadie. Yo eso lo veo muy complicado, eso creo que no va a pasar. ¿Qué prevé usted que pueda ocurrir en los próximos días? ¿Cuál sería una de las consecuencias o cuál sería uno de los efectos más claros que podría darse en esta ruptura de relaciones diplomáticas? ¿Algo usted que a lo mejor otros países van a tomar el mismo camino que ha tomado México y van a romper también relaciones con Ecuador? Que si bien es cierto, en la OEA hay una reunión el miércoles, que yo crea, ningún país que invade a otro país va a tener el respaldo de la comunidad. Es que eso es absurdo. Mire, injustificable lo que hizo López para nosotros como ecuatorianos de darle el asilo a Glass, de acuerdo, injustificable. Pero invadir la embajada, eso no tiene precedentes, pues eso es una cosa totalmente que va a generar un repudio internacional. Ahí no vas a obtener ninguna respuesta. ¿Cuándo vamos a establecer relaciones? Cuando tal vez el presidente Noboa deje de ser presidente y se siente un nuevo presidente a conversar con México. Pero mientras tanto eso no va a pasar. Continúa la entrevista, mi compañero Javier Segarra. Gracias, Carla. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Un gusto saludarlo, aunque sea a través de la plataforma I99. ¿Cómo anda? Hay que verlo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político. ¿Qué es lo que entonces debe pesar más para nuestro país? Porque todo el mundo está hablando jurídicamente. Está bien, el error está cometido. Pero ¿y entonces qué hacemos? ¿Por qué la OEA en su momento no, por ejemplo, intervino cuando esta embajada de ese país de México acogió a alguien que está perseguido judicialmente? Porque cada país es soberano. Yo lo empecé diciendo. En Ecuador hay un sistema jurídico interno. Y entonces nosotros cumplimos con ese sistema jurídico interno. Si nosotros violamos esa ley,
vamos a recibir una sanción. En México tienen una actitud y una historia pacifista y conceden por lo general los asilos cuando consideran que alguien es perseguido político. Pero eso es una decisión soberana, pues, de México. Y aunque a Ecuador no le guste, tú no le puedes decir a México qué hacer o no hacer, porque nace de su foro interno. Pero eso tampoco justifica a que tú vengas y te metas a la fuerza en una embajada. Eso es injustificable. Vea, y para responderle esto, le quiero recordar que cuando la Alemania de nazi mataba a los judíos, para ellos hacer eso no era un delito. En Nuremberg tuvieron ese gran problema porque era una discusión de la legalidad interna de cada país y se establecieron precedentes para que en el futuro se sancionen los delitos de lesa humanidad. Pero esto que ha sucedido, tenga la seguridad que, a ver, para entenderlo así, tal vez Ecuador no va a recibir sanciones drásticas de la comunidad internacional, pero sí van a haber sanciones que se van a sentir. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de los mexicanos que viven en Ecuador? Ahora, ¿cómo hacen? ¿Tendrán que irse a Colombia o a otro país? Porque no, en Ecuador no hay embajada. Las relaciones comerciales. Fíjese usted, hay una pregunta en la consulta popular que dice el gobierno nacional: queremos arbitraje internacional. ¿Qué significa arbitraje internacional? Que nos vamos a someter a las leyes internacionales, pero si tú vienes y violas las leyes internacionales, ¿cómo le puedes preguntar al pueblo si estamos de acuerdo con el arbitraje internacional? Nadie le va a hacer caso. Los otros países dicen eso es una payasada, eso es una burla. Ahora, ese es el problema. Lo que ocurrió en aquella ocasión cuando Colombia ingresó a territorio ecuatoriano en Angostura y mató a Raúl Reyes, ¿no es lo mismo? Por supuesto que es lo mismo, porque tú no puedes invadir un país. Entonces, ¿por qué a Ecuador lo vemos siempre como la víctima, el violador de derechos? ¿Y a Colombia qué le hicieron? Pero, perdónenme, en ese caso se invadió para matar a un conocido narcotraficante que era además un delincuente internacional. Pero no va a comparar usted al señor Reyes con el señor Blas. Pero el acto es el mismo, ingresar a territorio ajeno. Pero que yo sepa, no han matado a nadie, pues, ¿no? Aquí simplemente han irrumpido en una embajada, ¿verdad? Que además, fíjese usted esto, la imagen, han ingresado la policía, grupos de élite. La embajada no se defendió, no sacó pistolas para defenderse. Sacaron al señor Blas y además agredieron a funcionarios mexicanos. Mire, acá en México está en todos los periódicos la foto como lo agreden y lo tienen en el piso ese funcionario mexicano. Le digo lo que se está viviendo acá, ¿no? Yo lo estoy viendo porque he ido a la embajada estos días y ahí hay muchos periodistas y están ellos haciendo reportajes en vivo. El antecedente ¿sí? Es que también el presidente de México es el que comienza con todo esto cuando ofende al país. Sí, pero un presidente tiene que tener también la sesudez, pues, ¿no? Tú no te puedes dejar picar. La señora Carla, que está ahí, Carla, ¿verdad? Sí. Dijo muy claramente, el otro picó el anzuelo. Y la estrategia de López, porque es un hombre que tiene más experiencia, le permitió hacer algo que iba a haber una reacción. Pero en esa acción y reacción, ¿quién es el que gana más internacionalmente? Le pregunto, ¿acaso que a México lo están sancionando por haber dado asilo a Glass? No, pero sí están sancionando al Ecuador por haber ingresado a la embajada, porque eso es lo más grave. Ahora, lo lógico sería que también se establezca de alguna otra manera, no sé, alguna reforma a nivel internacional para que embajadas no sean refugios de delincuentes de cualquier país que sea. Sí, pero mientras eso no suceda, correcto. En el Ecuador tenemos un principio que es acogido internacionalmente, que es el principio de legalidad. Tenemos que cumplir con los procedimientos preestablecidos. Y no, o sea, si usted me pregunta jurídicamente, lo que ha sucedido no es correcto. No es correcto. Ahora, si usted me pregunta políticamente hacia el interior,
si esto le beneficia al presidente de Noboa para ganar la consulta, puede ser que sí, pero también puede ser que no. Claro, por eso le Porque preguntaba ahora, que hay que verlo desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. Bien, Yo doctor. tengo una más, ya. permíteme. Sí, Por favor. Gracias, Javier. Doctor, usted fue asambleísta, conoce cómo es los entretelones. Esto, bueno, el partido de Rafael Correa, estoy hablando de Revolución Ciudadana, ha dicho que se pasa a la oposición. ¿Hay causales para un enjuiciamiento político? Una comisión de la Asamblea ya llamó a la ministra de Gobierno y también llamó a la canciller para que dé explicaciones. Evidentemente hay otro escenario, un escenario más legal, parlamentario, que se abre el presidente Noboa, porque evidentemente no lo tenía socios allí en el Parlamento, en la Asamblea. Ahora ya tiene una posición mucho más fuerte, consolidada con Revolución Ciudadana. ¿Cuál es el camino que va a seguir la Asamblea de acuerdo a su experiencia y conocimiento de lo que tiene que ver con las normas de la Asamblea respecto a esta posibilidad también de tener un frente de oposición con un juicio de por medio, un potencial juicio? A ver, yo siempre he sostenido que en la vida uno tiene que saber con quién tiene que tener aliados. Pero si tú tienes de aliados a quienes son identificados en el país como delincuentes y que pactan con el narcotráfico, que se ha develado en todos estos casos, evidentemente esos aliados son incómodos. Y en la población existe un cuestionamiento, porque el que anda con delincuentes finalmente termina siendo delincuente, aunque no lo sea. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. El divorcio que se origina ahora por parte del presidente Noboa está bien, porque lo que él hizo para justificar esta alianza es la gobernabilidad y tener algunos meses en paz. Pero ahora que no va a tener paz, porque ahora los correístas van a hacer lo mismo que le hicieron a Lazo, una oposición tenaz y de ataque. Y ahí quien va a jugar un papel fundamental va a ser el Partido Social Cristiano. Ellos van a seguir con sus aliados en los actos de corrupción que se han descubierto y con quienes han mantenido siempre una comunidad y unidad en acción, o van a preferir estar con el presidente Noboa. Fíjense lo que le estoy diciendo, ¿no? Porque en el juicio político a Fausto Murillo, al final el gobierno terminó sacándolo a Fausto Murillo. Pero ahora tú vas a dar razón a que se inicien juicios políticos, porque lo que ha sucedido es para juicio político. Sí, señor. Y van a llamar a juicio político a la ministra de Relaciones Exteriores y van a llamar a juicio político a la ministra del Interior. Si no lo han hecho, lo van a presentar inmediatamente hoy día. Tenga usted la plena seguridad, porque ese es un accionar político. Y lo único que tienes que demostrar es incumplimiento de funciones. Ahora, que tengan los votos para destituir a los ministros, eso es otra cosa. Porque los juicios políticos a veces no son por la razón, sino por los votos. Pero de que va a haber una tensión política interna en el Ecuador, totalmente. Y van a haber procesos de fiscalización. Ya la paz que tenía Noboa, que es la que él buscó durante estos primeros meses, no la va a tener. Ojalá sus ministros, que algunos han brillado por no estar a la altura, puedan enfrentarse a diputados y asambleístas como son los correístas, que les van a perseguir y les van a encontrar todo lo que no tienen. Ahora viene una guerra interna desde la Asamblea, si eso es lo que usted quiere saber, y eso va a repercutir. Muchísimas gracias, doctor Vanegas, ex asambleísta, por comparecer a los micrófonos de Diálogo y analizar la situación de este impasse entre Ecuador y México. Que tenga buen día, doctor. Gracias, gusto de verlos. Gracias, igual. Gracias, el doctor Vanegas. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Vamos a abrir el espacio de las menciones publicitarias. Sí, señor.